Hola, buenos días a todos y a todas. Un gusto estar con ustedes otra vez y déjame agradecer al programa que siempre preocupados por la temática. Eso es importante recalcarlo, más allá del contexto eventual que estamos viviendo como sociedad, ¿verdad? Esto creo que trasciende la camiseta de fútbol, Totalmente. trasciende el fútbol también, porque eso es importante también decirlo, porque desde que se fue Santiago ayer determinó quitarse la vida por mano propia por diferentes situaciones que se le fueron acumulando, que no lo supimos acompañar como sociedad, que el fútbol y la sociedad no le dio una formación para la vida, eso es importante también destacarlo. Y te decía que desde ayer a hoy, dos uruguayas o uruguayos también han decidido quitarse la vida por mano propia. Que no se llaman Santiago, que no se llaman El Morro, que no era tan querido y tan popular como El Morro, pero también eso es importante recalcarlo, ¿verdad? Que hay otras familias, hay otros compañeros y compañeras que hoy sienten dolor también por otra pérdida de este estilo que es inherente a la condición humana también y inexplicable también para los que nos quedamos, ¿verdad? Yo, Entonces, yo me parece eso es importante también detenernos un segundo a pensar que la muerte de Santiago nos sirva para reflexionar como sociedad y de una buena vez empezar a caminar lentamente porque en esto el tema es muy lento, no hay una solución para mañana, no hay una vacuna, no hay una pastilla. Es un tema que tenemos que empezar a cambiar como sociedad. yo Sí, ayer lo escuchaba decir con Telemundo que la verdad me impactó, que los suicidios para los próximos tiempos, años, ya están decididos o determinados por falta de acompañamiento. Eh, ¿Qué es lo que, qué es lo- qué es más lo- allá, qué es lo que está faltando o cuáles son las señales que alertan y que tienen que precisamente hacer que las personas cercanas a un caso de estas características tengan que actuar y tengan que tomar medidas para evitarlo? mira, en relación a tu primera parte de la pregunta, que es importante, ¿sí? Después vamos a la segunda. Creo que como matriz, como sociedad, estamos predispuestos para esto. Y nos fuimos formando, lamentablemente, o nos formaron y formamos también, porque en esto nadie se salva, para que los uruguayos y las uruguayas tengamos esa predisposición. Entonces me parece que acá tiene que haber, en parte también tiene que haber un cambio o empezar a pensar un cambio para afrontar cómo las personas afrontan los conflictos personales. Es decir, en la vida, desde que nacemos hasta que morimos, todos enfrentamos dificultades y todos, de alguna manera, enfrentamos, porque es inherente a la condición humana, tener conflictos. Entonces, de alguna manera tenemos que empezar a educar a nuestros menores, ¿sí? De generar ciertas habilidades para afrontar esos conflictos en esta sociedad hipertecnificada, hipercomunicada, ¿sí? Esta sociedad de inmediatez, ¿sí? Para que las personas empiecen a valerse por sí mismos y tomen para valerse de sus compañeros. Con esto no estoy diciendo que los profesionales de la salud, en el caso de la psiquiatría y la psicología, no tienen un papel fundamental en esto. Lo que estoy diciendo también, no quiero decir por detrás en esto, que quede claro, es que la psiquiatría y la psicología tienen que llegar a los especialistas a aquellos casos de extrema gravedad. No quiero ejemplificar en el caso de Santiago García porque no soy psicólogo ni psiquiatra, ¿verdad? Y esto es un Claro. caso individual. Lo que me parece a mí, la idea es que la sociedad empieza a trabajar lentamente esto. Así lo están haciendo otras sociedades que tenían este conflicto y no tenían los guarismos que los tiene Uruguay. Con esto estoy diciendo España, estoy diciendo Francia, estoy diciendo Chile, no cruzo el océano, ¿sí? Incluso en Argentina y en Colombia hay también ya ciertos indicios de trabajar la problemática como una matriz, también como una matriz social. La Gen, segunda, la segunda, la segunda pregunta tuya es que tenemos que estar alerta a los conflictos que van teniendo las personas y tener cierto compañerismo y cierta escucha, una escucha más de amigo, más de compañerismo, estar ahí. Y en estas circunstancias donde la gente, esa mochila se le empieza a cargar de problemas personales, laborales, los ídolos del deporte, ¿verdad? Porque es importante también destacar que en el deporte, España tuvo mucho conflicto con los deportistas, los problemas de salud mental y la depresión, digamos, que son factores importantes en la conducta suicida, pero no exclusivos, tuvieron estos problemas. Entonces me parece que hay que hoy te decía al pasar que esta muerte trascienda un poco y Uruguay, los clubes, la AUF, la sociedad en su conjunto, tendría que hacer algo por los deportes en ese sentido, más allá de la salud mental, más allá de la salud mental. Porque no basta este tema con poner psicólogos
o psicólogos sociales en los equipos, sino formar en el baby fútbol a eso, que lamentablemente pocos llegan a esto y que es un deporte y que se debe jugar y que se debe afrontar las dificultades. Hein, quería consultarle, Sí. usted estaba mencionando que esto es un tema que hay que tratarlo como sociedad y ahora daba justamente algunos ejemplos de lo que habría que hacer. Ahora, sucede que hablamos cuando pasa una cosa así, mucho tiempo, 24 horas, 48 horas sobre el tema, mucho, y después el tema se diluye. Entonces, ¿cuáles son las acciones que deberíamos hacer y que debería hacer el Estado puntualmente para evitar que se lleguen a estas situaciones o por lo menos para poder atenderlas antes, ¿no? Para no llegar tarde a estas cosas? Sí, más allá, el Estado en un sentido muy amplio, ¿no? A veces tú nombras la palabra Estado y el televidente asocia con el gobierno actual. Los organismos de Claro. salud. Ah, yo creo que debemos actuar como sociedad en empezar a pensar estas temáticas. Yo no te decía lo que hay que hacer, son cosas que están haciendo otros países. El otro día o el año pasado hablaba con un colega médico y le decía, mira, para mí que Uruguay lo que tiene que hacer en parte también es abrir la ventana y mirar qué están haciendo otros contextos. No para imitar, no para copiar. ¿Y qué están haciendo? Sino, en principio, lo que a mí me gusta más, digamos, y para gusto de los colores, ¿verdad? Como dice la gente, yo creo que lo que está haciendo en principio el País Vasco en España está muy acertado, algunas cuestiones que están haciendo Chile también, es decir, están trabajando a nivel de comunicación, están trabajando a nivel de la prensa, en Navarra también hay casos muy importantes, y es un trabajo lento. ¿Qué están haciendo concretamente? Están trabajando más sobre aspectos culturales de la temática. Ojo, sin descuidar la prevención y la prevención específica en la temática. Acá no hay que abandonar una estrategia para poner otra. Lo que hay que hacer acá es complementar las estrategias. Lo que tenemos que hacer acá es ayudar al sistema sanitario. ¿Y quién debe ayudar al sistema sanitario? ¿Más sistema sanitario? No. Más sistema cultural, más sistema social. Los profesores de educación física, los profesores de la universidad, los profesores de secundaria. ¿Formarse en especialistas de prevención de suicidio? Yo creo que no. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tomar este tema como un tema nacional y que el profesor de educación física, perdona que ejemplifiquen eso, ¿no? O el profesor de universidad, tener ciertas herramientas para enfrentar y para el desarrollo cotidiano de su actividad. El profesor de educación física es un claro ejemplo, está en las escuelas, está en los liceos, está en los colegios, está en los clubes deportivos, está en la liga universitaria. Si tendrá ahí el profesor de educación física un contacto con los jóvenes y con los niños, que no los tenemos los padres, ¿verdad? Un contacto en otros planos de la vida para detectar ciertas cuestiones, para trabajar el tema del deporte, de los éxitos y los fracasos. Entonces me parece que debemos empezar a trabajar por ese lado. Debemos empezar a trabajar por ese lado. ¿En qué sociedad estamos? Sí. Decía recién que los clubes, que los clubes de fútbol no alcanzaba con que pusieran un psicólogo deportivo o un profesional médico. ¿Qué tienen que hacer en concreto? Son instituciones que están formadas en general para competir en el deporte y tratar de ganar. Básicamente es el objetivo en general, ¿no? Es que es tal como está planteado hoy, ¿no? Sí, tenés toda la razón. Como está planteado hoy, sí. Pero también debería tener una malla o un soporte más social, más psicosocial, porque no todos los deportistas que albergan los clubes están y llegan a ese éxito, ¿se entiende? Sobre todo también en la actividad de los deportes de formación, ¿sí? Más es decir, en el inicio. O sea, una contención emocional de que arranca. Sí, y esto no lo focalizamos en el deporte, ¿no? Claro. Porque ayer murieron capaz que un profesor de la universidad, un papá, una ama de casa, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Es decir, de alguna manera focalizar o poner el foco en generar un currículum de habilidades para afrontar los desafíos que nos pone la vida. Sí, Los desafíos que nos pone la vida, digamos, son más trabas o más negativos que positivos. Y esto no estamos siendo negativos, es así. Y esto nadie nos forma. ¿Qué tipo de impacto tiene cuando son casos así, justamente, tan públicos? Porque ayer repasando las redes sociales, uno veía, por un lado, como el abordaje más íntimo de lo que podía estar pasando, de lo que estaba pasando por la vida de Santiago. Y por otro lado, algo mucho más maximalista es, bueno, esto es un problema de la sociedad somos todos. Y ahí también como que se lincúan un poco las responsabilidades y lo que cada uno puede hacer sobre el tema. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en ese sentido y qué impacto tiene cuando un caso es tan público como este? Mira, es muy inteligente tu pregunta. Eso de licuar la sociedad es algo que se da, es algo que se da. Yo ayer hablaba con algunos colegas y les decía,
por ejemplo, no digo de hacer lo mismo ni imitar, pero por lo menos para reflexionar como sociedad. Hay en la BBC en Londres, en Inglaterra, hay una serie de documentales que lo inició el príncipe Guillermo William, sobre la salud mental, el deporte y la depresión. Y son una serie de documentales del 2018, 2019, 2020, donde está Thierry Henry, hay varios profesionales conocidos del fútbol, ¿verdad? Y esos documentales son y hablan sobre la vida, sobre la depresión, sobre lo que afrontan, sobre la ideación suicida que tuvieron tantos jugadores como hinchadas, como hinchas, perdón, y de alguna manera documentar eso, pasar eso, mostrar eso, significa que todos tenemos ese tema de afrontar ciertas cosas en la vida. Y que algunos la resuelven por este lado, porque también es la puerta que le dejamos para que lo resuelvan. Me explico, más allá del acompañamiento, más allá de las señales que da. Me parece que hay una gama de situaciones. Siempre se habla de conductas suicidas, de la ideación, el intento y el consumo. También esa ideación suicida o esa conducta suicida es la posvención, un tema que en el Uruguay se trabaja muy poco, que también debemos trabajar o empezar a trabajar. En todas partes, o en la mayoría de los países del mundo que están desarrollando estos temas de manera un poco más acertada, a largo plazo, trabajan la idea de la posvención. ¿La posvención qué significa? Son los que quedan. Y los que quedan son la familia, los amigos y también la sociedad. ¿Por qué se trabaja mucho la posvención? Porque nos demuestran a todos los demás, que esa situación nos puede pasar en nuestra familia, porque la sociedad uruguaya también está muy acostumbrada, es otro mito que tiene, que esta enfermedad es de la locura, o esta enfermedad es que no lo vimos, o esta enfermedad es que no lo detectamos a tiempo, o que las señales que nos daba no lo vimos. Aquellas personas que entran a dar señales, ¿sí? Tienen que ir específicamente más al sistema sanitario. Entonces, lo que hace la posvención es sacar la pelota del área chica y ponerla en el centro del juego. Entonces, mostrarnos a todos que el suicidio se da en familias normales, ¿está claro? Sí. Y entonces en eso nos entramos a cuidar y entramos a relacionarnos de manera diferente. Hein, muchísimas gracias. Da para hablar mucho rato realmente, sí. Y es un tema preocupante. Aparte, Uruguay ostenta de las peores cifras de América Latina en materia de suicidios. Y también a nivel global estamos entre los 10 países con peores datos en esta materia, así que la verdad que es preocupante y la verdad que lo vamos a seguir conversando más adelante. Muchas gracias por su tiempo, Gen, un placer como siempre. Dale, un saludo, un abrazo. Chao, chao. Que pase bien.